Pues hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenida a esta entrevista de la semana, que bueno, esto ya es un clásico. Déjame que presente a José Trecet. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos, muy bien. José Trecet, experto en fiscalidad, colaborador de Finect, entre otros muchos medios y demás donde le podéis leer. Y digo que esto es un clásico, ¿no? O sea, es el gordo de Navidad, pues la entrevista de principios de temporada de renta, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eso ya va unos años y está muy bien por seguir con esta tradición ya. Claro. Oye, este año, ¿cuáles han sido las novedades fundamentales que has visto tú o por las que estás notando más interés? Mm. A ver, más allá del tema de los ERTES, que podemos luego tratarlo, serían el tema del ingreso mínimo vital que se puso en funcionamiento el año pasado y que lo que tiene que saber la gente es que está exento de tributar hasta los 11.279 euros. Eso sí, si has cobrado el ingreso mínimo vital, tienes que hacer la declaración de la renta sí o sí. Otra cosa es que Ya. te salga resultado cero. También aumenta la deducción por donativos, que antes era del 75% por los primeros 150 euros, ya es del 80%, y en la lotería y demás juegos de Hacienda y demás De juegos de hacer, sí. azar, el mínimo exento es 40.000 euros, que antes era 20.000. Es decir, no vas a pagar nada por las ganancias que tienes en el Euromillones, la lotería, la quiniela, menores de 40.000 euros. Bueno, esas son las novedades desde el punto de vista tal. Desde el punto de vista Sí. del interés, imagino que una de las fundamentales es todo el tema de criptos, ¿no? Porque al final, pues con Sí. los máximos de Bitcoin, nosotros hicimos hace poco un consultorio con Tax Scouts en Finect. Y nos decían eso, están percibiendo entre muchos clientes interés por los bitcoins y la gente no sabe muy bien qué hacer. ¿Cómo se tiene que declarar un poco esta parte de las criptodivisas? A ver, las criptodivisas han sido noticia también porque Hacienda lo que dijo es que empezó a mandar requerimientos a la gente que ellos tienen controlado, que tienen inversión en cripto, para decirle, oye, que esto tienes que declararlo. ¿Cómo se declara? Se declara exactamente igual que una acción. Es decir, es una pérdida o ganancia patrimonial y hay que incluirlas en la casilla 389 dentro del título otras ganancias patrimoniales e integrar en la base patrimonial, o sea, en la base imponible del ahorro, perdón. Mm. Es decir, es como una acción. Lo que pasa es que en vez de ir en ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmitimientos patrimoniales, va en otra casilla. Pero es Mm. exactamente igual. Precio de compra, le restas el precio de venta y lo que has obtenido es una ganancia o una pérdida patrimonial que la sumas luego al resto de ganancias y pérdidas patrimoniales. Ujú. Y tienes que poner en un campo que es Bitcoin o que es criptodivisas o lo que sea, ¿no? ¿O cómo va eso? No, simplemente lo integras y ya está. No, Mm. no hay que poner en ningún campo exactamente la Mm. ganancia, que simplemente integras esa cantidad. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo sabe Hacienda al final que la gente que tiene bitcoins? O sea, al final, porque muchas veces está en brokers que son extranjeros o similares, ¿no? Claro, a ver, Hacienda lo sabe porque aunque sean brokers extranjeros, puedes solicitar esa información al broker extranjero Ujú. y porque en teoría tú tienes que hacer a través del modelo 720 el dinero que tengas en brokers extranjeros. Ahí sí que hay un poco de lío porque están quienes dicen que no, que como al ser un Bitcoin, que es un activo que está deslocalizado, da igual que lo tengas en un broker extranjero, que no tiene localización y por lo tanto no tiene que ir en el 720. Mm. Luego están quienes dicen que sí, que si lo tienes en un broker extranjero vas a tener que tenerlo en el 720. Al final Hacienda lo que hace aquí es cruzar datos con otras administraciones, pedir información a los brokers para intentar ver dónde están los bitcoins. Mm. Evidentemente se le puede pasar. Ujú. Yo recomendación es que si tienes bitcoins que lo pongas en la renta, porque siempre es mejor ponerlo a que te venga después del delegado de Hacienda a decirte, oye, esto no me lo has declarado, ahora te voy a hacer que me lo declares y te voy a poner una sanción del 50% por ocultación. Yo Mm. siempre soy partidario de esto Claro. ponerlo, vamos, ¿Quién, para quién- evitar futuros problemas con Hacienda. quién sabe más de nosotros? ¿Google, Facebook o Hacienda? Google, sin lugar a dudas, después de Facebook. No, Google y Facebook, más que Hacienda. Hacienda lo intenta, pero a Hacienda le queda camino. Sí, Le sí. queda mucho camino. Sabe muchas cosas, pero no tanto. Sí, Oye, sí, la Google y gente. Facebook saben mucho más. Facebook sabe un montón. Oye, la gente que vendió, por ejemplo, el año pasado, efectivamente, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Que probó, vendió, se hizo Sí. ahí un dinero y tal, pero al mismo tiempo, pues tiene pérdidas en acciones o pérdidas en fondos de inversión. ¿Puede compensar unas con las otras? Sí, sí, sí que puede compensarlas. Puede compensar imagínate que has ganado mucho en Bitcoin, ya has perdido con acciones pues, porque no te ha salido bien. Puedes compensar
las ganancias en Bitcoin le puedes restar lo que has perdido en acciones, en fondos y en cualquier ganancia y pérdida patrimonial. Lo mismo, por ejemplo, si has vendido una casa con ganancias y has perdido en Bitcoin, se lo puedes restar también. Es decir, puedes compensarla exactamente igual. Al entrar dentro de la parte de ganancias y pérdidas patrimoniales que no vienen derivadas del juego, que es así que no se pueden compensar, el resto sí. ¿Y hay algún Aquí sí límite ahí? podría compensarlos perfectamente. No, el límite es el total que puedas compensar. Si tienes pérdidas a lo largo de todo el año, en pérdidas patrimoniales, puedes utilizar el 25% de tus rendimientos de capital mobiliario, lo que has obtenido pues, con un depósito, dividendos, letras del tesoro o incluso con seguros de vida, y utilizar un 25% de ese dinero para pensando pérdidas. Si pese a todo, durante todo el año has perdido dinero, puedes arrastrar esas pérdidas los 4 años siguientes. Es decir, yo pierdo dinero en 2020. Mis inversiones han ido de pena, he perdido dinero. Puedo utilizar la renta de 2021, 2022, 2023 y 2024 para pensar con las ganancias que obtenga durante esos años. Muy bien. Ese es el único límite. O sea, De cuatro años. vamos a ponernos, por ejemplo, en un caso de estos, ¿no? Alguien que el año pasado, en Sí, marzo, se asustó y dijo, uy, 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 la pandemia, y entonces cerca de sí. mínimos vendió y perdió un montón de dinero. ¿Qué tendría que hacer? Primero, este año, ¿cómo lo tendría que consignar ahí en la renta? Y luego, ¿tendría que hacer algo específico para los próximos años, ahora que va todo tan bien, poder compensar? Sí, lo que tendría que hacer es en la renta indicar que ha perdido dinero, luego eso se trasladará directamente a las casillas. Si mal no recuerdo, creo que son las 300, 436 y 437 en la que, creo, en la que te pone los saldos, o sea, las pérdidas patrimoniales que arrastras a ejercicios siguientes. Tú ahí ya le estás diciendo a Hacienda, cuando tú pones los datos de registro, has perdido, imagínate, has perdido 10.000 euros este año, lo consigna en la casilla de ese dinero, lo arrastras en los años siguientes y el año siguiente lo que tiene que hacer es recordarle a Hacienda que ese dinero lo puede compensar. Eso se hace en las casillas 436 a la 447, que están en el anexo C2 de la declaración de la renta, que es donde tienes un resumen de todo lo que te queda de compensar por años siguientes. Una vez has perdido ese dinero, ¿qué tienes que hacer? Pues en 2021 lo que tienes que hacer es aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechas? Pues imaginemos que tienes una posición abierta otra vez en Bitcoin, que te has cogido toda la subida entera de estos meses, lo que puedes hacer es vender una parte de tus Bitcoins. Pues imaginemos que has perdido en 2020, perdiste 10.000 euros, como hemos dicho. Llevas ganados en 2021 11.000 euros. Pues puedes vender hasta esa ganancia de 10.000 euros y lo que consigues es no pagar impuestos por ese dinero, que te ahorras entre un 19 y un 26% de la ganancia que has obtenido, que es lo que pagarías sin impuestos normalmente. Que no está mal, oye, que el que ha ganado 10.000 euros evita pagar Sí, ahí 2.000. O sea, que es un dinero que hay eso que tener es. muy en cuenta Estás ahorrando prácticamente 2.600 euros a lo tonto. Sí. claro. Y luego tú Mejor cuando evitarlo. reconoces la pérdida, o sea, cuando pones la pérdida, el año siguiente o sea, ¿te lo hace ya en el borrador automáticamente Hacienda o lo tienes que meter tú? Normalmente te lo hará automáticamente con los datos fiscales del año anterior. Si no, sería tan fácil como acceder a tu declaración de la renta del año anterior y ponerlo en las casillas que hemos dicho, que son la 476 y la 447. Pero en principio Hacienda tiene esos datos y debería trasladarlos. Si no, es coger tu declaración de la renta del año anterior. ¿Cómo haces eso? Pues a través del app o del propio programa de renta web en el que ya te has dado de alta para obtener el borrador, hay una pestaña que pone declaraciones de ejercicios anteriores. Es entrar, verlo y ahí te pondrá la cifra exacta que tienes que poner. Pero en principio Hacienda te lo hace directamente. O sea, es capaz de tomar esos datos y trasladarlos. Y en un principio, por ejemplo, todo lo que son dividendos o rendimiento de las cuentas también. O sea, ahí lo único que hay que hacer es revisar que está bien puesto, ¿no? En principio sí. Sí que te puede ocurrir, por ejemplo, con acciones extranjeras que tengas que decirle a Hacienda que ya te han cobrado la retención de IRPF en origen y tengas que pedir que te la devuelva. Que eso se hace también dentro, no recuerdo la casilla, pero una casilla específica para decirle que estos dividendos que estoy cobrando ya me han hecho una doble imposición y quiero recuperar ese dinero. Dependiendo del país, igual tienes que presentar un modelo. Por ejemplo, Vale, en Estados Unidos creo que es el W8BEN, que es vale. un modelo que tienes que presentarle a Estados Unidos para que te devuelva esa doble imposición.
Los Bueno, eso dividendos ya. normalmente se declaran en la casilla 29, que es la de dentro de los rendimientos de capital mobiliario. Ujú. Eso ya, sí, efectivamente, el que ya tenga fuera en otros sitios, porque ya se lo mire, porque ya es un tema muy específico Sí, eso es un de tema muy dónde lo haces. específico y mucho más Claro. técnico. Hay otra cosa este año, que es que mucha gente, claro, ERTES. ERTES ha habido casi 4 millones de personas en España con ERTES, ¿no? Y una de las opciones que se abrió era poder rescatar el plan de pensiones si estabas en una situación de ERTE, ¿no? Ahí tienes que hacer algo distinto desde el punto de vista de declarar el rescate del plan de pensiones. No, declara exactamente igual, lo tienes que poner exactamente igual, lo rescatases por jubilación, por paro de larga duración o pues por fallecimiento, por ejemplo. Esto quiere decir que lo tienes que poner en la casilla 001 de la renta, Mm, que es la de rendimientos del trabajo, como un rendimiento más. mm, Es decir, la fiscalidad no cambia. Lo que haces es con el plan de pensiones, ese dinero se suma a tus rentas de trabajo, lo que viene a ser a tu salario y tu salario, al paro que has cobrado del ERTE, etcétera. Se suma y es un rendimiento del trabajo más que tributa a los tipos sociales. mm. Ahí no hay que hacer nada más que ponerlo dentro de la casilla 001. Que eso sí que se lo sabe bien lo que has rescatado, eso se lo sabe Hacienda perfectamente. Esa es Sí, la- sí, sí, eso Hacienda tiene todos los datos, de hecho tiene los datos hasta cuando lo has rescatado. De hecho, si lo rescatas, podrías incluso disfrutar de la reducción del 40% por las cantidades que se ha aportado al plan antes de 2007. Y eso Hacienda lo tiene clarísimo. O sea, eso Hacienda tiene todos los datos. Ujú, vale. Oye, hablando del tema SERTES, ¿qué recomiendas tú a la gente pues que ha tenido situaciones, por ejemplo, que le pagaron de más, que hay mucha gente así, y ha tenido que hacer Ah, sí. la devolución y tal, pero en la renta no se la han puesto bien? ¿Qué es mejor? Hacer la declaración como tal y luego, o sea, como te ha venido, confirmar el borrador, digamos así, y luego reclamar, o directamente poner lo que debería ser, aunque no esté bien puesto ahí en el borrador. A ver, ahí Hacienda, por fortuna, ya ha dicho claramente lo que hay que hacer. Hacienda lo que ha dicho es, si tú ya has regularizado la situación, si le has devuelto ya el dinero al SEPE, eso te va a aparecer en los datos fiscales, te va a aparecer la cantidad corta, si has devuelto el dinero en 2020. Ujú, Si no lo has devuelto en 2020 y si no has devuelto en 2020 hay dos opciones. La primera es, si ya se inicia la regularización que le llaman, es decir, si el SEPE ya te ha dicho, oye, que me tienes que devolver este dinero, en el borrador cuando entres en tus datos fiscales aparecerán ese dinero que le tienes te va a aparecer una notificación en la que Hacienda te dice, oye, has cobrado, imagínate, 10.000 euros, pero de esos 10.000 euros, 4.000 se los tienes que devolver al SEPE. Si estás de acuerdo con esos datos, lo único que tienes que hacer es trasladarlos a tu declaración y ya está. No, no tienes que hacer nada más. Ya con eso estaría. mm, Imaginemos que todavía no has empezado la regularización y no tienes ni idea de cuánto le debes, o sea, de cuánto tienes que devolver. En ese caso, lo que haces es hacer tu declaración con todo lo que te ha dado, todo lo que te ha ingresado el SEPE ujú. y cuando se regularice, cuando el SEPE te diga devuélveme no sé cuánto dinero, tienes que presentar una declaración complementaria. Así de fácil. Mm, Simplemente lo que estás haciendo es adelantar dinero a Hacienda, porque en realidad estás tributando por más dinero mm, del que te corresponde. claro. Pero si no sabes la cantidad y él se la dice, lo que tienes que hacer es hacerla normal y luego presentar una declaración sustitutiva o complementaria. Fíjate que no os iba a decir que podía ser un problema que te pagaran de más, ¿eh? Sí, Esto sí, es la sí. cosa que No, no, tiene. no, sí, sí, es un problema. Con Hacienda es un Sí, problema, de sí, sí, hecho. sí, desde Sí, luego. sí. Oye, autónomos, que también ha habido muchas ayudas y tal. ¿Aquí hay algo especial que tengan que tener en cuenta? Por ejemplo, todas las ayudas que ha habido las tienen que declarar de algún modo especial, que tengan muchos oyentes autónomos. Sí, a ver, esas ayudas también tributan como una subvención y tienes que sumarlas a tus rendimientos del trabajo, que normalmente lo harás en la parte de actividades económicas. Tienes que poner toda la cantidad que has recibido. Lo que ocurre es que los primeros 2.000 euros, por este concepto, no están sujetos a retención y están exentos de tributar. Solo tributarías por la diferencia. Es decir, si has cobrado, imaginemos, 1.500 euros, tienes que ponerlo en la renta, pero no vas a pagar impuestos por ellos. Si has cobrado 3.500, pagarás impuestos solo por la diferencia entre esos 3.500 y los 2.000, pero tienes que incluirlos siempre. En el caso, por ejemplo, de que te hayas beneficiado de un ICO, no tienes que pagar por ese dinero. Lo que sí puedes es deducir como gasto los intereses que pagas por el préstamo. Eso Vale. es lo más importante a nivel de ayudas de autónomos. Luego lo que vienen a ser los aplazamientos, etcétera, esos son aplazamientos, eso no implica el pago de ningún tipo de impuestos.
Claro, ya cuando te toque, ¿no? En su momento, pero de momento no. Eso es, Eso es. eso ya cuando te toque pagar, pues ya lo pondrás, Mm. etcétera. Eso. Oye, para recapitular un poco, antes de una pregunta que me está diciendo aquí Antonio que tengo que hacerte, Sí. ya sabes, el tema del cenaoscurismo que lleva de la gala, pero ¿cuáles son los errores más comunes que al final hace la gente cuando realiza la declaración? A ver, los errores comunes serían, lo primero, confirmar el borrador de la renta a lo loco, con esto de quiero ser el primero, porque si no soy el primero tardo mucho en cobrar, Mm. cuando esto en realidad es un mito. Es decir, da igual cuando hagas la renta, no vas a tardar más en cobrarla por hacerla a mitad de campaña, vas a tardar lo mismo. ¿Sabes? Ahí no Ah, hay. sí, eso es así. Yo pensaba Lo que lo primero hacía. Yo soy de sería, los que pensaba que lo sí, hacías al principio y te lo pagaban enseguida. no, no hay una relación. Mm. Sí que te puede pasar, o sea, la única relación que te puede pasar no es este mito de que Hacienda se queda sin dinero, no. Lo que sí que ocurre es que si lo haces al principio hay menos declaraciones en comprobación y puede haber un poco menos de cola, pero Mm. la diferencia en teoría no debería existir. Mm. Y la realidad es muy poca, vamos, o sea, Mm. no, es uno de los mitos. Así que el primero sería confirmar sin mirar. El segundo sería, como no estoy obligado a declarar, no hago la renta. Pues un error que posiblemente Hacienda te devuelva. El segundo es olvidarte ahora mismo del paro y de los ERTES. Mm. El paro no lo pongo, como total no tributa, pues ya hemos visto que sí Claro. que tributa. Otro error típico es hacer la renta con tu hijo cuando tu hijo la ha presentado por su cuenta. Ah, Es decir, claro. oye, pongo a mi hijo en la declaración de la renta y él ya la ha presentado. Y Hacienda te va a venir con el carrito del helado y te va a decir, muy bien, chavalote, vamos a hacer una comprobación y te va a tocar pagar. Mm. El otro día, no incluir tu segunda vivienda en la renta porque esto no tributa. La segunda vivienda sí que tributa. Tu casa de la playa tributa como lo que se llama como una imputación de renta inmobiliaria. Es decir, vas a tener que pagar impuestos por tener tu segunda casita en la playa si no está alquilada. Eso Eso es hay una que tenerlo gaita, la también en verdad. cuenta. Eso, La otra sí. dices, tienes Sí, ahí. sí. Dices, encima que no he podido ir en todo el año porque he estado confinado, no me han dejado salir de mi. Pues yo qué sé, la gente de Bilbao que tiene casa en Sí. Levante no ha podido ir de Bilbao a Levante y luego le toca pagar por tener ahí la casa encima que no la ha disfrutado. Efectivamente, de hecho me contaban un caso muy particular el otro día de una persona que tenía su casa en Asturias Mm. y su casa en propiedad en Asturias y él reside en Madrid. Y dice, claro, y por la única casa que tengo en propiedad que está en Asturias tengo que pagar impuestos. Sí, sí, Cojonudo. es Claro, una, porque le gaita cuenta, le cuenta tremenda. dónde ha estado viviendo este año, ¿no? No la casa que tiene en propiedad, sino Sí, el sí, domicilio fiscal. eso es, no la casa Claro, que tengas en propiedad. El claro. siguiente sería equivocarse con las deducciones por maternidad. La equivocación suele ser que la has disfrutado anticipadamente, no lo pones y entonces estás deduciendo el doble. Mm. Y luego Hacienda te viene y te pide un poco también Ya. explicaciones. La otra sería olvidarte de deducciones autonómicas, especialmente el alquiler, Mm. no incluir cambios en tu situación personal, si te has casado, Mm. si estás divorciado, si Claro. has tenido hijos, omitir las deducciones por familia numerosa, Mm. que es uno de los errores que a mí siempre me ha sorprendido, que una familia numerosa se le olvide esto. Ujú. Y el siguiente sería, el último sería ya olvidarse de las rentas pendientes de compensar. Es decir, recordemos, por ejemplo, este año, creo que es el último año en el que podemos compensar rentas de 2014. Si tienes pérdidas pendientes de 2014, como ya hemos hablado, Mm. este es el último año para compensarlas. Si no lo haces, olvídate. Ya. Básicamente, ya no vas a poder compensarlo. Y esos serían básicamente los principales errores Mm. que existen, vamos, que se suelen cometer. Pues nada, ya sabéis, cogéis la lista que ha hecho José, check, 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 Sí, check, y os aseguráis de que no hay ninguno de esos errores y así pagáis lo justo eso es. y no más y no menos, sino lo justo y lo que corresponde. Oye, Eso, lo que toca. exacto, la pregunta dice Antonio, dice, oye, ¿qué puede hacer un cena a oscuras, un lonchafinista, que también se les llama, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la renta? ¿Hay algún truqui ahí o algo que hagas tú o yo qué sé, alguna cosilla? A ver, yo soy de intentar simplificarme la vida, porque al final realmente lo que puedes hacer es durante este año. Esto es como con un presupuesto, dependiendo del nivel de detalle que tú quieras tener. Es Mm. decir, puedes llegar al punto de, no sé, pues tener anotado pues, en tu escritorio, en un papelito, todas las deducciones a las que tienes acceso e ir ticando las que puedes y las que no. Mm. Y digamos, lo más así es llevar, como quien dice, puedes llevar un Excel para compensar pérdidas de forma que lo hagas al céntimo. Mm. Pues he ganado 10,5 euros, voy a compensar solo 10,5 euros. O hacer cálculos con el tema del alquiler, por Mm. ejemplo, pues para ver si realmente vas a poder desgravar o no el alquiler o con el, o sea, hasta qué punto vas a desgravar el alquiler
o con tu plan de pensiones. Pues voy a hacer el cálculo para que justo me coja la parte del plan de pensiones, invertir solo, tal y como funciona la deducción del plan de pensiones, es un dinero que se resta a lo que has ganado. Tienes que calcular cuál va a ser tu tipo marginal máximo y en Ya, bueno, función de eso invertir solo para quitarte en ese tramo. O sea, es básicamente ponerte con el Excel a ratear con a todo. ratear, me Un gusta. truco, sí, la palabra es ratear, estás ahorrando dinero, Claro. pero vamos, son cálculos bastante heavy. Un truco adicional sería, por ejemplo, si tú vas a alquilar tu vivienda a tus hijos, una vivienda que tengas a tus hijos van a vivir allí, hacerte el cálculo de cuánto asciende la imputación de renta inmobiliaria, que es la que hemos hablado de lo que pagas por tu segunda casa, Vale. y hacer un contrato de alquiler que sea justo por eso, de forma que luego le puedas ir restando gastos y que al final te salga más a cuenta. Sería otra opción, pero eso ya son para, pues igual que tienes al tío que va al céntimo, al lonchafinista fiscal. Esto ya es Yo no ponerte, lo recomiendo, personalmente, te puedes volver loco. esto ya es ponerte ahí con Hacienda y, a ver, me pones esto, por ahora yo voy por aquí. Está bien. Hombre, luego hay una, Eso es, sí, sí. hay una que es interesante, que yo que también la considero ahí, a lo mejor en este sentido, que es, tú tienes un fondo indexado, por ejemplo, y estás perdiendo Sí. dinero. Este año poca Es gente, así. eso es verdad. Poca gente. Pero a lo mejor tienes el Vanguard, está en Plus 500, lo tenías, o a lo mejor este año de pronto hay Sí. una caída muy gorda, pierdes dinero. Y lo tienes ahí y dices, madre mía, estoy perdiendo dinero, pero yo creo que esto es una oportunidad. Claro, lo puedes vender, ¿no? Y te compras, por ejemplo, el de Amundi, Efectivamente. ¿no? Y así, si luego sube, Eso sí puedes compensas, ¿no? hacerlo. Eso puedes hacerlo porque son dos activos diferentes. Eso no podrías hacerlo con unas telefónicas, pues tienes que esperar 2 meses para hacerlo, pero con fondos indexados sí puedes hacerlo. Y la ventaja es que como hay muchas gestoras, pues sí, ese es un buen truco, por ejemplo, Claro, para ir compensando pérdidas y ganancias. eso está bien jugarlo, eso Como hay que tenerlo siempre, en ya cuenta, sí. es un poco heavy, pero se puede hacer. Sí. Pero Sí, es que al sí. final te puedes ahorrar un dinero. Bueno, Eso José, es. pues nada, que ha sido un placer. Oye, por cierto, la última, ultimísima del todo. Se está Sí. hablando ahora de subida de impuestos, de que donaciones, sucesiones y patrimonios y tal. ¿Cómo estás pulsando toda la gente en este sentido? ¿Crees que vamos a tener una buena subida fiscal en los próximos meses? A ver, de lo que se está hablando al final, más que de subida fiscal, que también es de una armonización, que es algo que ya se habló, que ya hablaron el registro de asesores fiscales de REAF, que comentaron que el problema de estos impuestos, tanto patrimonio como sucesiones, es que dependen de cada comunidad autónoma. Hay un despiporre literalmente tremendo. O sea, hay comunidades en las que no pagas nada, otras en las que pagas mucho. O sea, para que te hagas una idea, simplemente en tema, pues eso, en tema de patrimonio, no, perdón, de sucesiones, pues puede haber una diferencia de hasta 1.100 euros en comunidades dependiendo del bien que dones o que tengas. Entonces lo que quieren hacer es homogeneizarlo, claro, homogeneizarlo todo al alta. Es Ya. decir, te lo homogenizo y te subo los impuestos. Ahí está el debate fiscal de si ese impuesto, pues eso no tiene mucho sentido o no, o es razonable, teniendo en cuenta que en la mayoría de países no se aplica el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio es un poco, pues algo parecido y es un impuesto que yo estoy pagando en la renta por este tipo de cosas. Es una doble imposición, un Mm, poco ahí el juego. ya. Pero está la gente un poco nerviosita con esto, sí. Sí, Mm. sí, los asesores están a verlas venir, vamos. Les Sí, viene sí. tarea, a los asesores fiscales les viene tarea estas próximas semanas a lo loco. Sí, les viene Vale. bastante tarea con este tema, con Vale. tema de, claro, sobre todo por si te lo van a subir, es que donar ahora en vez del año que viene, Claro. o es adelantarte justo al momento en el que lo hagan. Y ahí está un poco el juego. Claro. Yo creo que según se vaya sabiendo, podemos tener un 2021 bastante movido en temas de donaciones a final de año, igual que el año pasado con temas de pactos sucesorios que se rumoreó que lo podían quitar y, por ejemplo, en Galicia subieron los pactos A sucesorios lo loco. como si no hubiese mañana. Claro. Mm. Son los Sí, sí. efectos de las medidas políticas que al final pues todos reaccionamos, claro. Así que, Sí, bueno, que ha eso sido un es, placer tenerte por efectivamente. aquí, José. Igualmente, Además de por la también, renta, para mí, como siempre, un placer. además de por la renta, queríamos felicitarte porque la Real ha ganado un título, que ha ganado ahí la Copa del Sí, Rey, es una aficionada de la Real de sí, Pro, sí. así que para cuando sucede esto, pues hay que felicitar, ¿no? Sí, 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 nada, muchas gracias. La verdad es que 30 y pico años, yo recuerdo cuando lo viví pues tendría 8 años o algo así, sí, 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 y ahora no pensé que volvería a verlo y ha sido una alegría tremenda, la verdad.
Bueno, Sí, fenomenal. Pues volveremos a hablar muchas veces antes de que la Real gane otro título, me temo. Así que nada, gracias por tu tiempo. sí, me temo que sí. Nada, a vosotros. Hasta ahora.